A esta hora saludamos a doña Juliet de Rivero, que es representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a propósito del informe presentado esta mañana temprano sobre los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta en Colombia en este año 2021. Doña Juliet, gracias por atendernos, bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad y buen día a todas y todos. Esta mañana entregábamos detalles relacionados con este informe que usted reveló y obviamente surgen varias inquietudes. Queremos plantearles algunas de ellas. Primero, ¿cómo se hizo la investigación para que ustedes pudieran afirmar que pueden atribuir por lo menos responsabilidades a la fuerza pública en 28 de las muertes que se registraron durante estas protestas? Claro, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hicimos más de 600 entrevistas a personas que fueron testigos o víctimas de estos hechos. También entrevistamos a instituciones del Estado, sean locales o a nivel nacional, la Procuraduría, la Fiscalía, en fin, más de 500 entrevistas que hicimos con ellos. Y obviamente también hicimos misiones de verificación, observamos el paro en todos los lugares donde tenemos presencia en el territorio colombiano y fuimos testigos directos en algunos casos de estos eventos. Doña Juliet, y se adelantó esta investigación, se consultaron todas estas fuentes, ¿y cómo lograron establecer las responsabilidades de la fuerza pública en esos 28 casos, que creo yo es quizás el dato más grave de todo este extenso informe, ¿verdad? Sí, claro, nosotros contrastamos toda la información que recibimos para cada uno de esos casos que analizamos, digamos, individualmente. Es importante para mí aclarar que la investigación está a cargo de la Fiscalía, o sea, nosotros no investigamos. Esto es un trabajo de observación de derechos humanos en el que no solamente están los casos de violaciones de derechos humanos, pero también hemos tratado de documentar lo que fueron las buenas prácticas durante el paro y lo que estamos haciendo es tratando de dar recomendaciones para que en el futuro la gestión de las manifestaciones se haga de otra manera y se pueda prevenir muertes y heridas graves en esas manifestaciones. Señora de Rivero, el gobierno, y no es este el único, en general los gobiernos siempre reciben malos informes de este tipo de cosas que tienen que ver con derechos humanos. La vicepresidenta ya se pronunció y más o menos veladamente, no, muy directamente le dice que está haciendo activismo político. ¿Qué le responde usted a esa observación? Bueno, mire, nosotros le entregamos este informe al gobierno hace algunas semanas y recibimos observaciones de parte de la Cancillería que fueron muy constructivas y que nos han permitido enriquecer este documento. Yo creo que este tipo de conclusión y estas recomendaciones son difíciles para cualquier gobierno, pero lo importante es que ha habido una cierta apertura en Colombia para reconocer que hubieron abusos. El presidente mismo ha declarado que va a haber cero tolerancia a los abusos y se han iniciado varias investigaciones. Entonces es, digamos, importante para nosotros que esas investigaciones se adelanten, que no haya impunidad por estos abusos y nosotros vamos a seguir monitoreando. Está dentro de nuestro mandato, digamos, hacer este monitoreo y también está dentro de nuestro mandato acompañar al Estado en cumplir mejor sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y por eso hemos hecho este documento. Señora de Rivero, ¿qué explica que la policía, según lo que ustedes han publicado en este informe, haya matado a 28 civiles en Colombia? ¿Eso lo explica, por ejemplo, una cultura generalizada dentro de la policía o se trata más bien de casos aislados o se trata de que la policía depende del Ministerio de Defensa cuando debería depender del Ministerio del Interior? Es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? Acá lo observamos es que hubieron instancias de uso innecesario de la fuerza o uso desproporcionado de la fuerza y que eso fue lo que causó las muertes. Muchas de las muertes fueron causadas por arma de fuego. Nosotros creemos que es importante revisar los protocolos y que en general cuando se gestiona una manifestación se tiene que pensar en términos de la protección de los derechos a la manifestación pacífica. Esto no es solamente una cuestión de orden público. Acá el Estado es el garante de la manifestación pacífica, entonces es importante que el Estado se ponga como garante y que tenga una actitud hacia la manifestación que permita la manifestación pacífica siempre atendiendo situaciones de violencia de manera individualizada.
Sí, en el informe se señala que ustedes para tener estos datos y conclusiones pues tuvieron reuniones con distintas entidades del Estado, del gobierno, pero también de la justicia. Y sobre esto último le quiero preguntar, ¿ustedes creen que la justicia está llegando para evitar que haya impunidad en estos casos? ¿Ese análisis lo realizaron? Para nosotros ha sido muy importante que la Fiscalía ha avanzado en varios de los casos donde la policía está acusada de haber cometido abusos. Eso es muy significativo y que se haya hecho en el sistema de justicia ordinaria es muy importante, porque las violaciones de derechos humanos tienen que ser atendidas por la justicia ordinaria. Entonces, saludamos esos avances y creemos que la dinámica que se ha venido observando hasta ahora debe consolidarse para no dejar en impunidad. Estas investigaciones se han iniciado, están en una fase inicial y esperamos que la Fiscalía continúe ese trabajo que ha estado haciendo y amplíe a otros casos de muerte que tal vez aún no han sido considerados por la Fiscalía como muertes dentro de la protesta. Señora de Rivero, usted dice que la policía debe estar preparada para actuar de una manera muy razonable, respetando los derechos humanos cuando hay manifestaciones pacíficas, pero ¿cómo se puede lograr una respuesta proporcionada cuando muchas manifestaciones no son pacíficas? Cuando llegan vándalos y a quemar a los policías, a agredirlos, a golpearlos, a matarlos incluso. ¿Cómo se puede conseguir que haya una proporcionalidad? Porque no parece muy fácil. Así es, nosotros hemos condenado esos actos de violencia y hay que ser claros que el derecho internacional protege la manifestación pacífica y no ampara la violencia. Y hacemos un llamado además a los jóvenes a no utilizar la violencia en las manifestaciones porque no está amparado por el derecho internacional. Es importante individualizar estos actos de violencia y no generalizar, es decir, los actos violentos de algunos no pueden convertir en toda una manifestación violenta. Creo que el propio gobierno ha reconocido que la mayoría, más del 80% de las manifestaciones fueron manifestaciones pacíficas y yo creo que eso es importante también decirlo, que acá lo que hubo fue una gran movilización ciudadana en Colombia y que los actos de violencia tienen que ser individualizados y perseguidos ante la ley como debe ser en un Estado de Derecho. Precisamente este documento publicado hoy está reportando 60 casos de violencia sexual en esas manifestaciones presuntamente cometidos por la policía. Ustedes dicen que de esos 60 casos se pudieron verificar 16. ¿Esto qué significa y cuál debe ser la actuación en estos casos de la policía en lo que tiene que ver con violencia sexual? Sí, creo que ahí también hay un trabajo de prevención y de formación que se puede hacer dentro de la policía para evitar este tipo de situaciones. Recibimos 60 alegaciones y pudimos confirmar 16 de esos casos a través de nuestro trabajo de observación y de contrastación. La mayoría de los casos fueron contra mujeres y creo que es importante, digamos, reforzar la formación y la prevención dentro de la policía para que haya un mejor trato hacia las mujeres y para que este tipo de abusos no se repita. Doña Juliet de Rivero, le agradecemos por su tiempo aquí en RCN Radio con nuestros oyentes. Es usted muy amable. Muchas gracias, feliz día. Es Juliet de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas a propósito de lo que ocurrió en Colombia durante las protestas. El resumen ejecutivo de este reporte dice que las autoridades colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas, como ha sucedido durante estas manifestaciones que comenzaron en abril.